¿Y si te dijera que el verdadero atractivo masculino no tiene nada que ver con la juventud, el dinero o la apariencia? ¿Y si el deseo más profundo de muchas mujeres no estuviera en lo que el hombre muestra, sino en lo que él le domina en silencio? Hay algo inquietante en un hombre que ha vivido más, algo que no se explica, pero se siente, como si llevara tatuado en la piel un mapa secreto que guía instintivamente a quien lo observa. Pero este mapa no se hereda, no se compra, no se finge, se forja, se conquista, y muy pocos saben cómo. Tal vez por eso, cada vez que una mujer cruza, mirada con ese tipo de hombre, algo se activa en lo más primitivo de su instinto. No es lógica, es cuerpo, no es atracción, es entrega, porque hay hombres que ya no seducen, atraen, que ya no reaccionan, eligen, que no piden, provocan. ¿Qué los hace así? ¿Cuál es el elemento invisible que los transforma en una presencia imposible de ignorar, incluso sin decir una palabra? La respuesta no está en lo evidente, está en hábitos ocultos que pocos perciben, pero que marcan la diferencia entre ser visto o ser recordado. Estos hábitos no se exhiben en redes sociales ni se enseñan en cursos de autoayuda. Se sienten en la postura, en el silencio que impone respeto, en la mirada que no necesita aprobación. Y lo más perturbador, cuanto más maduros se vuelven, más magnéticos se tornan, como si el tiempo no los consumiera, sino que los refinara, como si la vida misma les hubiera susurrado secretos que otros jamás escucharán. ¿Qué sabe este tipo de hombre que los demás ni siquiera sospechan? Tal vez se trate de un código perdido, de un lenguaje antiguo que no se habla con la boca, sino con la energía, un lenguaje que solo se aprende después de haber perdido, después de haber caído, después de haber sido destruido, y aún así, seguir de pie. Porque hay una diferencia brutal entre un hombre mayor y un hombre grande, y esa diferencia está escrita en sus hábitos diarios, esos actos invisibles que lo convierten poco a poco en una fuerza silenciosa que todo lo transforma. Pero cuidado, una vez que veas, no podrás desver, porque estos hábitos no solo revelan cómo se comporta un hombre irresistible, revelan por qué tú aún no, o eres. Y eso puede cambiarlo todo. ¿Estás dispuesto a cruzar ese umbral? Entonces quédate, porque lo que viene ahora no es un contenido, es un rito de transformación. El primer hábito no se aprende, se despierta. Y solo aparece cuando el hombre ha perdido lo suficiente como para entender que el control es una ilusión, pero la presencia es poder. Un hombre mayor que ha caminado por el abismo ya no necesita gritar para ser escuchado. Su silencio dice más que cualquier discurso, porque ha aprendido que la energía que no se dispersa se vuelve magnética. Es la calma antes del incendio, la quietud que precede al colapso, el hombre que observa mientras otros reaccionan. Y eso, sin que él lo diga, lo convierte en el centro invisible de cualquier lugar que pisa. Pero llegar a ese punto no es cómodo, porque para tener calma verdadera, primero hay que atravesar el caos. Hay que fracasar, romperse, decepcionar y ser decepcionado. Solo así, el ego se resquebraja, y en los fragmentos aparece el hombre real, el que no necesita agradar, el que no se vende, el que ha estado tan cerca del vacío que ya no le teme. Ese es el tipo de hombre que no busca ser deseado, pero inevitablemente lo es. Porque quien ya se enfrentó a sus demonios, emite un tipo de paz que provoca deseo. Y eso es algo que ninguna juventud puede simular. Este hábito es invisible, pero se siente en cada gesto, en cómo respira, en cómo escucha, en cómo no responde de inmediato porque ya no tiene la necesidad de demostrar nada. Hay una gravedad en su mirada, como si hubiera vivido 1000 vidas en una sola. Y cuando habla, no es lo que dice, es desde dónde lo dice, porque lo que seduce no es el contenido de sus palabras, es la profundidad desde la cual emergen. Cada frase que pronuncia parece tener historia, cicatriz y propósito.
Y eso perfora. Porque en un mundo de hombres ansiosos, su lentitud es un grito. Y entonces surge una pregunta que no se formula en voz alta, pero resuena como un eco sagrado. ¿Cómo se convierte uno en ese tipo de hombre? ¿Cuántas veces hay que caer, perder, morir internamente, hasta que emerja esa versión, que ya no pide permiso para existir? La respuesta no está afuera, nunca estuvo, solo puedes sentirla, cuando estás listo para dejar de correr, porque este primer hábito no es una técnica, es un estado, un nivel de conciencia que no se explica, solo se habita. El segundo hábito no es una acción, es una renuncia. Una rendición sutil ante aquello que todo hombre teme, no tener el control. Y sin embargo, los verdaderamente irresistibles han comprendido que el control es una máscara frágil y que el verdadero poder reside en la entrega consciente. No controlan situaciones, dominan su estado interno. No intentan manipular a otros, dominan su reacción ante lo inevitable. Y ahí, en ese dominio silencioso, nace la atracción más salvaje, la que no necesita fuerza, porque se impone desde la coherencia. La mujer lo siente, sin saber cómo, lo percibe. Es como si su cuerpo reaccionara antes que su mente, porque un hombre que ha integrado la renuncia al ego, ya no está a merced del deseo ajeno. No compite, no ruega, no se contamina. Él no reacciona desde la herida, sino desde el centro. Y en un mundo saturado de hombres que necesitan ser validados para sentirse vivos, encontrarse con uno que ya no busca, es como hallar un faro en medio del mar emocional. No es que él sea inalcanzable, es que él ya no se fragmenta por ser alcanzado. Este hábito es un umbral. Quien lo cruza, no regresa. Porque dejar de pelear por controlar el mundo exterior significa entrar, de lleno, en el universo interior. Y ahí dentro no hay likes, no hay espejos, no hay aplausos, hay sombras, hay preguntas, hay una guerra sagrada contra uno mismo, y solo quien ha vencido en ese campo, camina por el mundo sin el ruido del ego. ¿No es irónico? Justo cuando dejas de buscar atención, ella viene sola, porque ya no estás vacío, porque ahora habitas lo que antes solo actuabas, y entonces todo se invierte. La seducción deja de ser una estrategia y se convierte en consecuencia, porque un hombre que ya no teme perder emite una sensación de libertad que es profundamente adictiva. ¿Y cómo no sería así? Si en tiempos de gritos, él es un susurro que queda resonando. Si en medio del caos él es una pausa. Si mientras todos intentan ser vistos, él ya se ha visto a sí mismo. ¿Quién no querría acercarse a eso, aunque no entienda por qué? El tercer hábito nace en la herida, pero florece en el carácter, porque hay algo que solo el tiempo revela, que las cicatrices no son fealdades, son códigos secretos que solo las mujeres más intuitivas saben leer. Y cuando un hombre mayor camina con la dignidad de quien ya fue partido y recompuesto, cada paso suyo vibra con verdad. Él no oculta su pasado, no lo maquilla, lo encarna, y eso transforma su presencia en algo que ninguna juventud puede simular. Lleva historia en la mirada, y la historia seduce más que cualquier apariencia. Este hábito se revela en cómo enfrenta el sufrimiento. Mientras muchos huyen, se anestesian, se distraen, el hombre irresistible ha aprendido a atravesarlo. No le teme al dolor, lo usa. Transforma pérdida en presencia, tristeza en propósito. Y lo más fascinante, no habla de ello para ser admirado. Habla a veces, sin darse cuenta, como quien respira. Porque para él, la vulnerabilidad no es debilidad, es territorio conquistado. Y toda mujer reconoce instintivamente cuando está ante alguien que ya no necesita fingir fuerza. Pero pocos comprenden lo que eso cuesta, porque para llegar ahí, tuvo que sangrar donde nadie lo vio, tuvo que amar a quien no lo eligió, tuvo que confiar en quien lo traicionó, tuvo que sostener su propia ruina sin derrumbarse. Y ahora,
Todo eso está impreso en su silencio. No como peso, sino como profundidad. Habla poco porque ya escuchó demasiado. Reacciona lento porque conoce el precio de reaccionar mal. Observa porque ha aprendido que el mundo se revela más en los detalles que en los gritos. Y cuando ella se acerca, no es porque él lo intentó, es porque él irradia una fuerza que no se impone. Se siente. Una fuerza construida en la caída, en el duelo, en la resurrección silenciosa que pocos hombres se atreven a vivir. Y entonces surge la pregunta que nadie hace en voz alta, pero todos sienten. ¿Qué tiene este hombre que me hace querer estar cerca, aún sin saber qué busco? Tal vez no sea lo que tiene, tal vez sea lo que perdió, y logró sobrevivir para contarlo sin decir una palabra. El cuarto hábito no se enseña en libros, se esculpe en la soledad. Es allí, cuando nadie lo ve, donde el hombre madura o se quiebra, porque existe un tipo de silencio que enseña, más que cualquier maestro. Un silencio que no es vacío, sino espejo. Y es en ese espejo donde empieza a verse con una nitidez brutal, sin máscaras, sin disfraces, sin excusas. El hombre irresistible ha aprendido a estar solo, y más aún, ha aprendido a amar esa soledad. Porque descubrió que solo estando completo, sin testigos, puede convertirse en verdadera presencia para alguien. Mientras muchos se desesperan ante el vacío, él construye. Cada noche sin respuestas, la transforma en estructura. Cada ausencia de afecto la convierte en autocuidado. No para cerrarse, sino para volverse selectivo. Porque después de vivir en silencio consigo mismo, cualquier ruido externo se vuelve insoportable. Y eso lo hace raro. No necesita ser el más guapo, el más rico, el más joven. Solo necesita ser alguien que no le teme a su propia compañía. Y eso, hoy en día, es revolucionario. La mujer lo siente cuando está a su lado. Es como si él no exigiera nada, pero ofreciera todo. No con promesas, sino con presencia. No con palabras, sino con energía. Estar con él es como estar en un refugio dentro del propio cuerpo. Un lugar donde ella no necesita demostrar nada, porque él ya conoce los juegos y eligió no volver a jugarlos. Y esa elección lo hace deseable de una forma que pocos comprenden. No seduce para atrapar, libera para conectar. Pero la verdadera soledad tiene un precio alto, porque exige verdades que duelen, recuerdos que gritan, heridas que sangran. Solo quien ha enfrentado eso sin huir puede ofrecer compañía real. Y cuando él la mira a los ojos, ella lo entiende, no con la mente, sino con el instinto, que ese hombre no está ahí para ser completado. Él ya está lleno, y quizás, por primera vez, ella sienta que puede bajar la guardia, sin miedo a desaparecer. El quinto hábito nace cuando el hombre deja de correr y empieza a caminar con propósito. No es velocidad, es dirección, porque el hombre que se vuelve irresistible no vive para cumplir expectativas ajenas. Ha encontrado un llamado interno, un norte silencioso que lo guía sin apuro. Sus días no son una acumulación vacía. Cada acción tiene peso, cada elección tiene raíz. No se despierta para sobrevivir, se despierta para construir. Y esa construcción diaria, hecha en la sombra, lejos de los ojos del mundo, va moldeando su presencia como una escultura de tiempo, dolor e intención. Ya no se impresiona con el brillo, no corre tras la intensidad vacía. Él elige con calma, con claridad, con criterio, porque ya perdió lo que parecía perfecto y aprendió que la perfección sin profundidad es solo un envoltorio hueco. Entonces, en lugar de perseguir mujeres, empieza a atraer lo que resuena con lo que se ha convertido. Ya no necesita demostrar su valor. Su vida ya lo demuestra por él. Lo que hace en silencio grita más fuerte que cualquier discurso elaborado. Hay algo brutalmente bello. En eso, vive con propósito pero sin ansiedad. Se mueve con firmeza, pero sin rigidez. Está en paz, pero no es pasivo. Hay una llama dentro de él que arde sin escándalo, que calienta en lugar de quemar. Y cuando ella se acerca,
Siente ese fuego, no el que consume, sino el que acoge. Siente que allí hay un hombre que sabe lo que quiere, pero que jamás obligará, que invita, pero no mendiga, que guía, pero no impone. Y en ese equilibrio raro entre firmeza y libertad, nace el deseo más profundo, porque lo que seduce no es la perfección, es la coherencia, es mirar al hombre y ver que todo, porque lo que seduce no es la perfección, es la coherencia, es mirar al hombre y ver que todo lo que dice vibra en la misma frecuencia de lo que hace, que sus gestos no desmienten sus palabras, que su pasado no es una sombra que esconde, sino una raíz que honra. Y eso, en un mundo saturado de apariencias, se vuelve casi milagroso. La mujer lo percibe en segundos. Este no es un hombre que busca agradar, es un hombre que ha decidido ser, y esa decisión lo hace profundamente atractivo, sin siquiera intentarlo. El sexto hábito no tiene forma ni nombre, se manifiesta como una atmósfera. Es algo que él deja en el aire después de irse, una sensación de haber estado frente a alguien raro, no porque intente serlo, sino porque ya no teme ser quien es. Y ese tipo de hombre no compite, inspira, no domina, enraiza, no conquista, transforma. Estar cerca de él no es una experiencia superficial, es un espejo que desnuda, que incomoda, que abre portales en lugares internos que ni siquiera sabías que existían. Y ese impacto no viene de su físico, ni de su edad, ni de sus logros. Viene de su integridad. Viene de haber fallado y seguir, de pie. De haber amado sin ser correspondido y no haberse cerrado. De haber sido ignorado, traicionado, aplastado, y aún así, seguir eligiendo la calma. Porque ese hombre ya no reacciona desde el niño herido. Responde desde el adulto presente, y eso para una mujer que también ha caído, también ha perdido, también ha sangrado. Es un bálsamo, no por ser perfecto, sino por ser real. Tal vez por eso, cuando ella lo encuentra, no sabe qué la atrae exactamente, solo siente que algo en su cuerpo se rinde, que por fin puede soltar el personaje, que ya no necesita demostrar, y eso ocurre porque, sin decirlo, él le transmite una verdad que ninguna palabra puede contener. Puedes quedarte, porque yo ya no me voy de mí mismo. A veces, lo que transforma no es lo que se entiende, sino lo que se siente sin explicación. Si llegaste hasta aquí, no fue solo por curiosidad, fue porque algo en ti reconoció estos hábitos como ecos de una verdad dormida. Como si cada palabra fuera un espejo velado, y al mirarlo, por fin te vieras. No el tú que el mundo espera, el tú que sangró en silencio, que cayó demasiado, que quiso rendirse más de una vez, y que aún así, sigue aquí, buscando. Quizás no lo notes ahora, pero algo se movió. Tal vez en la forma en que respirarás esta noche, en la manera en que responderás al próximo conflicto, o en el momento exacto en que una mujer te mire distinto, sin saber por qué. Porque lo que tocamos aquí no fue teoría, fue alma. Fue esa parte tuya que siempre supo que había otra forma de ser hombre. Más serena, más honda, más libre. Y ahora que la sentiste, no hay vuelta atrás. Todo lo que fuiste, te trajo hasta este punto. Todo lo que aún no eres, está esperando que lo habites. Nadie te va a entregar este camino. Pero si decides recorrerlo, estos hábitos se convertirán en raíces. Y esas raíces sostendrán todo lo que amas, incluso cuando el mundo intente arrancártelo. Porque un hombre maduro no es quien acumula años, es quien se planta tan hondo en sí mismo que ya no lo derriban. Si algo dentro de ti despertó, no lo dejes morir en la siguiente distracción. Haz que este eco crezca. Comparte este video si sentiste algo real. Deja un comentario si una frase te atravesó. Y suscríbete, no por contenido, sino por conexión. Porque si estás aquí, es porque ya no te basta vivir en la superficie. Y eso, hermano, ya es el comienzo de todo.